Buenas noches, licenciado. Buenas noches, mi Cristian. Buenas noches, joven. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. A ver, vamos a ver, nos encontramos por acá. Excelente. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Todo bien, licenciado, todo bien. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bien, chicos, bueno, me presento. Mi nombre es el docente Jorge Sandoval. Yo voy a trabajar con ustedes en la materia de estudios sociales, ¿no? Bueno, pues deseándoles el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes, que este nuevo año lectivo sea de aprendizaje, sea de mucho entusiasmo, sea directamente de muchos logros y que directamente nosotros siempre vamos a estar para apoyarles en todo momento, ¿sí? Desearles el mejor de los éxitos. Y pues para empezar nos vamos a destacar en dos aspectos fundamentales que nos vamos a manejar durante todo el año lectivo, ¿no? El primero es el respeto. El respeto siempre va a prevalecer de mi parte hacia ustedes, de ustedes hacia mi parte de igual manera, ¿no? La segunda cuestión, si nosotros quedamos una actividad, llueve, truene, relampaguee, se abra la tierra, baje Jesús, se revisa, ¿sí? Se revisan las actividades, ¿ok? Bien, adicionalmente a eso, pues, quiero en este caso desearles el mejor de los éxitos, de igual manera mencionarles, ¿no? Tal vez los demás profes ya les mencionaron los números del contacto, cómo ingresar a nuestra plataforma y las inquietudes que ustedes pueden llegar a tener directamente nosotros las podemos ayudar en base al contacto que nosotros tenemos, ¿no? De mi parte, pues, desearles el mejor de los éxitos y vamos a comenzar directamente el día de hoy. Ahora, pregunta, tal vez nosotros, los profes que pues, ya tuvieron, les explicaron un poquito la plataforma. Sí, les indicaron un poquito. Excelente, muy bien. Bueno, un breve resumen nada más. Sí, como ustedes saben, una vez que ustedes ingresan a nuestra plataforma, ok, vamos a tener lo que son nuestras materias, nuestras asignaturas, ¿no? En mi caso, bueno, por ejemplo, ingresamos, encontramos los avisos, los temas, el cronograma y también encontramos, pues, mi número personal, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tengamos dudas, inquietudes, directamente podemos comunicarnos a este número, ¿no? Y aquí vamos a encontrar uno de los primeros temas que nosotros vamos a tratar en nivelación, que es la civilización de los mayas. ¿Hemos escuchado alguna vez acerca de los mayas? Sí, ¿no? ¿Hemos escuchado tal vez? Yo no. Son los primeros habitantes de los pueblos mexicanos. Muy bien, excelente. Miren, el primer 10 de la noche y del año. 10, muy bien. Facilito. Miren, por ejemplo, ¿no? Como ustedes saben, los mayas son una de las civilizaciones más grandes del continente americano, ¿no? Caracterizada directamente, miren, por las obras de arquitectura que construyeron. ¿Sí? Miren, a estas pirámides se les conoce como las pirámides escalonadas. Miren, ¿por qué eran escalonadas? Porque prácticamente tenían gradas en el centro y obviamente subían en donde practicaban los sacrificios, ¿no? Muy bien, aquí también tenemos algunas pirámides y sobre todo también podemos destacar algunos habitantes. Ahora, miren, por ejemplo, aquí podemos observar algunas imágenes de cómo se vestían y de qué deportes practicaban. Prácticamente tuvo su inicio en el año 2000 hasta la llegada de los españoles. Por ejemplo, miren acá, esta imagen que observamos aquí, ¿sí? Algunos historiadores consideran que es el origen
de un deporte que nosotros lo conocemos como el deporte rey. ¿Cuál será el deporte rey que conocemos en la actualidad? ¿Cuál será el deporte más importante que tenemos en el mundo? El fútbol. El fútbol. El fútbol. Muy bien. Miren, por ejemplo acá, los mayas, en este caso, tenían un rito de sacrificio en donde lo hacían en dos grupos, ¿sí? Ellos practicaban un rito en donde colocaban una pequeña pelota de hule, ¿sí? Y colocaban lo que son una especie de aros, ¿sí? Sumamente altos. En donde la única forma de pasar era utilizando los codos, los hombros, las caderas, ¿sí? Y el grupo que ganaba era sacrificado al dios más importante y el que perdía, obviamente, pues al dios más débil, ¿sí? Por ende, algunos historiadores destacan que este fue el primer juego conocido directamente por estas culturas, ¿no? Miren, ahora, su ubicación, prácticamente, miren, se encontraban en la partecita de aquí, ¿sí? A esto se le conoce como la península de Yucatán, ¿ok? En su momento estaban en territorios como El Salvador, Honduras, y dejaron grandes ruinas como Copán, Chichen Itzá y Palenque, que son sitios sagrados que tenían los mayas, ¿no? Miren, por ejemplo, la vestimenta, ¿sí? ¿Cómo se vestían? Dentro de sus características tenemos, se encontraban en la península de Yucatán y eran politeístas. ¿Qué significa el término politeísta? Que no ¿Qué creen significa? nada. Ya, Un el solo politeísmo. Dios. Ya, muy bien. dioses. Muy bien, Dicen, señorita creían en Verónica. 10 que tienen diferentes dioses. Muy bien. Que son dioses que representan la naturaleza, ¿no? Su economía se basaba en la agricultura, eran expertos en la matemática, astrología, la escritura y construyeron grandes pirámides, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, la forma como se vestían eran los guerreros. Miren, tenían lo que es su cuerpo sentado, tenían plumas en la parte directamente de sus cabezas como coronas, y de igual manera tenían colores sumamente llamativos, ¿sí? El líder de la organización de los mayas era conocido como Halak Yunik, ¿sí? Halak Yunik, ¿no? Que era el líder supremo de los mayas, ¿sí? Por lo general, los mayas utilizaban sus territorios como ciudades-estados. Es algo similar a lo que nosotros tenemos en nuestra organización social al día de hoy. Por ejemplo, ¿cuál es el máximo representante de la ciudad de Quito? El alcalde. El alcalde de Quito. Alcalde, 10, A ver, muy vamos. bien, excelente. Ahora, ¿cuál es el máximo representante del Ecuador? Señor presidente de la República. El presidente de la República, muy bien, excelente, 10. Entonces, miren, a pesar de que la autoridad en Quito es el alcalde de igual manera debe rendir información al presidente de la República. Entonces, así funcionaban las ciudades-estados que tenían los mayas, ¿no? Una de las grandes ciudades que ellos manejaban se la conocía como Chichen Itzá, ¿sí? Era un sitio sumamente sagrado para los mayas. Aquí también podemos encontrar la organización social compuesta por sacerdotes, gobernantes, nobleza, artesano, campesinos y esclavos. Miren, por ejemplo acá, ellos practicaban lo que son los sacrificios humanos y el canibalismo. ¿Qué será el canibalismo? Comían El canibalismo es que se Comer comen a la personas. misma gente. Comían personas. Excelente, muy bien. ¿Qué se alimentaban de otras personas? Muy bien. Miren, por ejemplo acá, ¿no? Estos ritos lo hacían justamente a
inicio de los templos, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando nosotros estábamos viendo las pirámides que justamente las teníamos aquí? Ok, miren. Aquí, en estos sitios, ¿sí? Practicaban los sacrificios, ¿sí? Y obviamente, pues, elegían a la persona que lo iban a sacrificar, lo colocaban con sus extremidades extendidas, los brazos, las piernas, y en este caso, el chamán, ¿sí? Con una daga, prácticamente, golpeaba el pecho y extirpaba lo que era el corazón, ¿no? Y el resto del cuerpo prácticamente bajaba rodando por todas las gradas, ¿sí? Era una forma directamente de utilizar los sacrificios, ¿no? Ahora, las actividades económicas que tenían los mayas prácticamente se basaban en la agricultura y principalmente en el maíz. Nosotros en la actualidad probamos el maíz, consumimos el maíz. Sí. Bien. Muy bien. Hemos Sí. consumido tal vez una sopita de maíz, unas choclotandas. ¿Qué más sacamos del maíz? A ver, unas humitas. Si comemos las humitas. Sí. Tortillas de choclo. Sí. Tortillas de maíz. Excelente. Muy bien. Chiles. El Sí, tostado, el churquis. el chulpi, muy bien. Los frijoles también consumimos en casita. Sí. Los choclos fritos. Choclos El fritos. morocho. Morocho, muy bien, excelente. Miren, aquí también podemos establecer, ¿no? Que los mayas empezaron a cultivar estos productos, ¿no? También podemos hablar de que eran expertos en medicinas y en materiales de construcción. Expertos también en las técnicas de irrigación, es decir, de riego. Por ejemplo, observamos estas imágenes. Por ejemplo, lo que son unas pequeñas parcelas de tierra y que están directamente cultivando. Sí las podemos observar. ¿Ya? Y A el esta llamado forma, wax. excelente, muy bien. Se las conocía como chinampas, ¿sí? Que eran pequeñas parcelas de tierra en donde eran rodeadas por el agua, ¿sí? Y eso obviamente permitía que los productos salgan de la mejor manera, ¿no? Prácticamente lo hacían con la finalidad de preservar sus productos en épocas en donde las estaciones prácticamente eran muy secas, ¿no? Ahora, vamos a determinar la religión de la cultura de los mayas. Como ustedes saben, tenían una religión politeísta. Adoraban a diferentes imágenes, especialmente de la naturaleza. Aquí también podemos encontrar los dioses principales que tenían los mayas. El Hunahku y el Itzamá, ¿sí? Que prácticamente eran dioses que representaban algunos fenómenos de la naturaleza, entre ellos el viento, el sol, la guerra. Miren, ¿cómo los representaban? Miren, por ejemplo, acá en el trabajo en piedra. ¿Cuándo vas a invitarla así? Sí, miren cómo los representaban, ¿no? Los representaban de esa manera. Además de ello, directamente podemos observar, ¿sí? En este caso, las figuras decorativas. Ok, miren, ¿sí? Sumamente grandes, sumamente amplias y sumamente pesadas. Miren, qué dificultad, ¿sí? Tuvieron ellos para elaborar, miren, sus rostros. Imaginen en este caso con las herramientas de aquellos años realmente realizarlas, ¿no? Aquí también tenemos algunos dioses, por ejemplo, el Hunu Achu, ¿ok? El Apu Nich y el Kulkulkan, dios del viento, ¿sí? A estos dioses prácticamente se les daba reverencia en esos templos y prácticamente daban lo que son los rituales de adoración, ¿no? Ahora vamos a determinar cada dios con su función. El Hanukkuk era el dios creador de todos. El Itzamá, dios de la sabiduría. Ischel, diosa de la fertilidad. Yukax, dios del agua. Huilcan, dios del fuego. Y Kukulkan, dios del agua. Miren, ¿qué características, qué colores podemos encontrar en estas imágenes? A ver.
rojo, amarillo, Ya, verde, muy bien. Verde, excelente. naranja, Muy bien, sumamente llamativos, ¿no? Pero una situación es importante mencionar que la mayoría de ellos se encontraban representados sentados, ¿sí? Muy pocos prácticamente los encontraban acá. Miren, otra habilidad que tuvieron los mayas prácticamente fue crear lo que son los calendarios. ¿Se acuerdan que en el 2012 se decía que iba a ser el fin del mundo? Exacto. Sí. Sí. Sí, profe. Muy bien, excelente. Ahora, los mayas en general establecieron que el mundo es cíclico, es decir, que cuando comienza directamente en un punto, va a seguir hasta llegar al mismo punto en donde simboliza lo que es evolución o cambio, ¿no? Por ende, pues, era mal interpretado directamente que sería el fin del mundo, sino más bien el fin de un ciclo e iban a comenzar el otro en general, ¿no? También podemos establecer que en matemáticas utilizaban lo que son números decimales. Por ejemplo, si yo digo un número decimal, ¿cuál será? 3. Decimal. ¿Cuál es un número decimal? ¿Con El qué 10. el números cero, empezamos cuando decimos decimales? 05, 10. Excelente, muy bien, es el número 10 decimales. Si yo digo vigesimal, El 9. casi, muy bien. Vigesimal, ¿qué número será? El 7. Es el número 20, vigesimal. Muy bien, no se olviden, excelente. Ahora, también empezaron a utilizar lo que es el número 0, es decir, al número que no tiene un valor como tal, ¿no? Miren, ellos también lograron desarrollar lo que es el calendario civil de 365 días por año, ¿sí? El mismo que nosotros lo tenemos en la actualidad, ¿no? También establecieron un calendario religioso de 260 días, ¿sí? Es decir, prácticamente establecieron los días buenos de los días, en este caso, malos en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nos dicen hoy el día va a llegar el final del mundo por parte de los mayas, ¿será que les creemos o no? No. No, todavía, No. muy bien, ya estará muy No. cerca, Yo pero creo que todavía no. no llega, muy bien. Ahora, entonces miren acá, ¿sí? Los mayas tenían una representación de los calendarios, miren, justamente así, ¿sí? Los representaban con colores llamativos. Y miren acá, tenemos su escritura, sumamente detallada. ¿Ok? Miren, prácticamente hasta el día de hoy se establece que el fin de la cultura maya prácticamente se dio a un aumento de algunas culturas que estaban cerca de sus territorios y eventualmente se disgregaron, ¿no? Pero los avances en las obras de arquitectura, en las obras directamente de la política, de los territorios, de sus ritos y tradiciones, prácticamente sembraron la base para las siguientes civilizaciones, ¿no? Entre ellas los mayas, los toltecas, los zapotecas, que prácticamente obtuvieron todo su conocimiento de esta gran civilización, ¿no? Miren, justamente el representante que tenemos aquí es el Harak Yunik. Miren, muy diferente al resto, ¿sí? Obviamente era decorado con las mejores plumas y tenía, pues, según la tradición, un origen divino. Es decir, era un dios en general, ¿no? Y aquí tenemos una representación prácticamente, en este caso, de los guerreros mayas como tal, ¿sí?
Entonces, miren, como ustedes saben, dentro del continente americano prácticamente existieron grandes civilizaciones. Dentro de ellas logramos destacar a los mayas y que en su momento pues nos dejaron un gran legado que prevalece hasta el día de hoy, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? Lisa, buenas noches. Claro. Buenas noches. Con usted vamos a tener clases esta semana porque la licenciada teacher y la licenciada de lenguaje dijo que no vamos a tener con ellos. Ya, bueno, conmigo sí van a tener hasta el último día. Conmigo nadie se me baja del bus, toditos vamos a tener. No se preocupen. Muy bien. Ahora, vamos a realizar lo que es nuestra pequeña prueba de diagnóstico. No sé si tal vez nosotros tuvimos un tiempito de ingresar a nuestra plataforma. Sí, Profe, ¿Cómo está? Buenas noches, dígame, por favor. chis, ¿nos podría, por favor, explicar cómo se puede ingresar a la plataforma? Claro, no hay ningún problema, mis estimados. ¿Qué les iba a mencionar? Los profes que tal vez estuvieron con ustedes hoy noche les indicaron la plataforma, tal vez. Sí, pero no nos indicaron los pases para entrar a la plataforma. Ah, ya, muy bien. Bueno, en ese caso, ¿no? Sí, al momento que ustedes se matricularon, me imagino que les dieron unas credenciales, ¿verdad? Que es su correo electrónico y el usuario para que ustedes puedan ingresar, ¿sí? No se olviden, por favor. Lo que son las credenciales, siempre tenerlas al pendiente y no se olviden, la contraseña siempre es S mayúscula, P minúscula y su número de cédula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una vez que nosotros coloquemos en Google lo que es el aula virtual San Juan Pablo, les va a llevar directamente al inicio, en este caso, de nuestra plataforma, ¿no? A ver, vamos a hacerla justamente con ustedes para que lo puedan revisar, ¿sí? A ver, regálenme un segundito, por favor. ¿Ya? A ver, vamos a revisar. Ok, bueno, vamos a salir. ¿Sí? Bien, chicos, ustedes al colocar, sí, bueno, antes de avanzar, no se olviden, por favor, ¿sí? Las clases siempre van a quedar grabadas, ¿sí? Es decir, de mi materia, de ciencias naturales, de lenguaje, de inglés, todas las materias siempre van a quedar sus clases grabadas, ¿no? Obviamente para que ustedes las puedan revisar en un tiempito que tengan. Si tal vez por A o B situación no logramos ingresar, ustedes revisan las clases grabadas, con eso directamente nos podemos igualar, ¿no? Y si tenemos alguna duda, alguna inquietud, con toda la confianza del mundo, me pueden escribir a mí, me pueden escribir a los demás profes, y obviamente pues nosotros les vamos a ayudar en todo momento, ¿sí? Como decían nuestros abuelitos, nuestros padres, vergüenza es robar, así que nada de vergüenzas, cualquier duda que ustedes la tengan, por favor, nos escriben, nos llaman y me imagino que también los demás profes que ya tuvieron les dejaron los numeritos, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí, profe. Excelente, muy bien. Entonces, cualquier duda, inquietud, nos avisan, por favor, estamos para ayudarnos. Ok, una vez que ustedes ingresen a Google con Aula Virtual San Juan Pablo, les va a llevar a esta página, ¿sí? En este lado de acá, obviamente, les va a pedir su usuario y la contraseña que ustedes ya deben tener, ¿verdad? Le damos clic e ingresamos, por favor. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar todos los cursos que ustedes tienen. Bueno, en mi caso nos va a salir un poquito más, ¿no? Pero aquí les van a aparecer todos los cursos a ustedes y les van a salir por asignatura. En mi caso, les va a salir estudios sociales, ¿no? Una vez que ingresemos, vamos a encontrar nuestra pequeña plataforma, los avisos en donde podemos comunicarnos
los temas que vamos a tratar en este curso de nivelación, el cronograma de actividades y también un poco de nuestra biografía, ¿no? Aquí vamos a encontrar nuestro número, ¿sí? Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes puedan tener, aquí directamente, ¿no? Me escriben, me dice, profe, sabe que no entendí tal tema, tal actividad, me puede ayudar. Entonces, con todo el amor del mundo, nosotros siempre les vamos a ayudar, ¿no? Nos pueden dejar un mensajito en la mañana, tarde, noche, el tiempito que ustedes lo tengan, y nosotros les vamos a ayudar, ¿sí? Recordarles también que los profes siempre vamos a estar en la institución de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? Entonces, cuando tengamos un tiempito, vamos a Chillo Gallo, ahí directamente estamos todos los profes, y ahí directamente trabajamos en todos nuestros contenidos, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro número personal para que lo tengan siempre al pendiente, ¿sí? Una vez que ingresemos, por favor, nos vamos acá, que nos dice unidad número 1, le damos clic y aquí nos van a aparecer los temas que nosotros vamos a tratar en este curso, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy trabajamos los mayas. La próxima clase, los aztecas, los incas, y finalmente haremos un pequeño resumen, ¿no? Pero ahora, debajo de la primera tema, tenemos una prueba de diagnóstico. La vamos a hacer en este momento. Vamos a ver cómo estamos en nuestros conocimientos. A ver. Vamos a ver, primera pregunta, nos dice, ¿la capital del Ecuador es Guayaquil? ¿Verdadero o falso? A ver. Falso. 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 Muy bien, excelente. 2, ¿la historia describe sucesos y hechos históricos? Sí, verdadero. Es verdad. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Muy bien, Verdadero. verdadero. Vamos acá. ¿El ser humano descendió del mono? ¿Verdadero o Sí. falso? Sí. Falso. Falso. Verdadero. Verdadero. Falso. Ya, muy bien. Vamos a verdadero. dejarlo. Los símbolos patrios son la bandera, el himno y el escudo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. El último, el mejor amigo del hombre es el perro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ah, muy bien. Verdadero. Excelente. Bueno, vamos a ver si respondimos bien, ¿sí? Recuerden, tenemos aquí 5 preguntitas de la prueba de diagnóstico. Vamos a ver si respondimos muy bien. A ver, ¿cuántos sacamos? Muy bien. A ver, les recuerdo, por favor, ¿no? Antes de, sí, vamos acá por detalles, antes de que me olvide. Bien, chicos, acá, por favor, ¿sí? Ok, ustedes una vez que le den clic a la unidad número 1, ¿sí? Aquí les va a salir la prueba de diagnóstico, ¿sí? Les comento, por favor, se va a habilitar, ¿sí? Desde el día, tenemos el día de mañana, sí. Desde el día de mañana, en este caso, una pequeña prueba de diagnóstico y va a cerrarse el 8 de octubre. Es decir, tenemos un mes enterito para completar nuestra pequeña prueba de diagnóstico, ¿sí? Con el pasar de los días, prácticamente aquí se les va a aparecer un poco de más actividades, ¿sí? Que ustedes las van a encontrar, ¿sí? Poco a poco la plataforma les va publicando y obviamente pues ahí nosotros les vamos a ayudar, ¿no? También les comento, por favor, ¿sí? Que la prueba de diagnóstico tiene 2 intentos, ¿sí? Por ejemplo, digamos, hice el primer intento y yo, sorpresa, saqué la nota de 5, ya por darles un ejemplo, ¿no? Y yo digo, no, está muy bajo, quiero repetir. Vuelvo a dar la prueba de diagnóstico y yo, sorpresa, esta vez yo saco un 8, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, como en el segundo intento yo saqué 8, ¿sí? Esa nota, la más alta, siempre va a quedar, ¿sí? Entonces, si sacamos 5 en la segunda 8, se queda directamente la nota de 8 en general, ¿no? Entonces, miren, ingresamos, le damos clic, por favor, nos vamos, en este caso, al cuestionario que les va a salir, y ahí directamente vamos a completar, ¿no? Y bueno, como ya completamos las 5 preguntitas,
Ahora sí, vamos a ver si sacamos todos 10 o no. O yo saqué 0. Vamos a ver. Sí, enviar todo, terminar. Excelente. Y sacamos la nota de 10 sobre 10. ¿No? Muy bien. Entonces, chicos, ¿sí? Esta pequeña prueba de diagnóstico va a quedar para que ustedes la puedan trabajar. ¿Sí? Ok. Ahora, hasta ahí, por favor. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Sí, no, excelente. A ver, les comento, por favor, ¿sí? Yo en el transcurso de esta semana les voy a dejar un pequeño videíto, no va a tener más de 5 o 6 minutos, para que ustedes lo puedan revisar. Una vez que ustedes lo revisen, por favor, ese videíto lo vamos a tratar la siguiente clase, ¿no? Ahora, en este caso, ¿sí? Por ser el primer día de clases, las personas que ingresaron en este momento, todos van a tener 10, ¿sí? Ese va a ser el 10 de bienvenida que yo les voy a dar, ¿sí? Así que la siguiente semana vamos a trabajar, ¿sí? En los contenidos que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, para comenzar, ¿sí? Para terminar, vamos a hacer lo que se conoce como preguntas de cultura general. Vamos a ver cómo estamos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos preguntas de cultura general, por el caso, es decir, el conocimiento que nosotros ya tenemos, ¿no? Ahora, vamos a verificar cómo estamos. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿cuál es la tierra de los 3 Juanes? Ver, vamos a ver, ¿cómo estamos de conocimiento? Ambato, tierra de flores. Ambato, tierra de flores. Ambato, muy bien. Excelente. Aquí en el Ecuador, ¿en dónde existe la mayor cantidad de población afrodescendiente? Esmeralda. Esmeralda. Muy bien. Esmeraldas, excelente. Pregunta número 3, ¿sí? ¿Cómo se llama el representante y creador del himno nacional? A ver. Juan León Mera. Juan León. Ya, muy bien. Vamos a hacer una consulta de 5 preguntitas. Vamos a ver. Pregunta número 4. Ok. ¿Cuál es el país? Sí, en este caso, ¿cuál es el país más grande del mundo? ¿Cuál será? China. Rusia. Canadá. China. India. Vamos, China, Rusia. China o Rusia. China. Rusia. Asia. China. Ya, muy bien. Excelente. Quinta pregunta. Facilita. Aquí en el Ecuador. Ok. Aquí en el Ecuador. ¿Cuál es el sitio o la provincia en donde se cataloga que las personas viven más? En la provincia de Loja, en la provincia de Loja, Vilcabamba. Vilcabamba, muy bien, excelente. Vamos, quinta y última pregunta. Hemos estado muy bien en el conocimiento, muy bien. Quinta y última pregunta, ok. ¿Cómo se llamaba, sí, cómo se llamaba el conquistador español que derrotó a los incas? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Cristóbal Colón. Francisco Pizarro. Cristóbal Colón. Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Muy bien, excelente. Estamos muy bien en el conocimiento. La próxima vez, sí, la próxima vez también les voy a tener, sí, una pequeña actividad en base a eso, ¿no? Ahora, en este caso, no se olvide, por favor, ¿no? Revisar las clases grabadas. No se olvide también conocer nuestra plataforma. Ingresen, revisen, démosle una vueltita el tiempito que tengamos. Veamos directamente los contenidos, no solamente de mi materia, de las demás materias. Veamos directamente cómo se nos abre en nuestro teléfono, en nuestra laptop. Y si tenemos alguna duda, alguna inquietud, por favor, con toda la confianza del mundo,
me llaman, me escriben, me dicen, profe, ayúdeme en esto, y con todo el amor del mundo siempre vamos a estar por ustedes, ¿sí? De mi parte, chicos, les agradezco muchísimo, Dios me los bendiga siempre, nos encontraremos en la siguiente clase, ¿sí? Cuídense mucho, que descansen, una excelente noche. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Mañana, profe. Mañana, Buenas profe. noches, profe, gracias.